nuevamente. Lo estuve hace 2 meses, me parece, pero pues bueno, cuando vamos empezando es un poco difícil concentrar a muchas personas, aparte de un día de lluvia, y creo que las lluvias que no nos llevamos muy bien. Entonces, pues vamos a comenzar con los que estamos. Quiero agradecerles por su presencia, a todos, a mi madre que está aquí conmigo otra vez, a ti Emilio que estás aquí, que es un honor tenerte aquí. No me imagino que te tuviera unas presentaciones algún día, pero bueno, qué bueno, me siento muy afortunado de que estás aquí. A ti, Miguel, otro escritor, compañero, que hemos estado juntos ahí en varias presentaciones y tengo tu amistad, afortunadamente. A ti también, Eduardo, mi fotógrafo, mi amigo, mi cómplice, muchas cosas. Gracias por estar aquí. Y gracias a todos los demás por estar aquí presentes. Y vamos a comenzar con esta aventura de la saga Todos Somos Darko. Hoy que ya tengo 2 libros publicados. El primero lo publiqué hace un año, un 26 de septiembre. Este es su mes de lluvias de septiembre. Y el segundo lo publiqué hace poco, que fue 20 días, ¿no? Cuando fue el lanzamiento. ¿Y qué les puedo decir? La saga ha sido una completa aventura llena de emociones, de tristezas, de felicidad. Yo quiero que hoy todos tengan en su mente y todos piensen lo que en algún momento soñaron, lo que en algún momento desearon de jóvenes o de niños, lo que quisieron ser, y hoy se pregunten si lo han logrado o no. Yo recuerdo mi adolescencia y recuerdo cuando en mis clases de literatura le decía a una maestra: algún día voy a tener un libro publicado y se lo voy a dar en sus manos. Desgraciadamente, con el paso de los años, lo solté y dije que no me iba a dedicar a nada de eso, que nunca iba a escribir un libro. Cuando tenía 18 años, volví a tomar el sueño y escribí una pequeña novela con otro personaje, con otros escenarios. Le dediqué a cuestionarle muchas cosas a diversas personas para poder armar ese libro y tener una historia muy real. Decidí no publicarlo. Me acuerdo cuando iba a las ferias del libro y veía los stands con diferentes escritores, diferentes títulos, y yo decía: algún día estará alguno ahí, mío. Me lo preguntaba y pensé que nunca lo estaría, ¿no? Pensé que estaba loco, pensé que esas cosas pues no las logra cualquier persona. Y poco después me sumergí en un ambiente político, en un ambiente denso, una esfera muy difícil. Durante años viví muchos abusos, muchas injusticias. Me sentí muy limitado de mi vida, muy limitado de conocer personas, de hablar con personas, donde cada semana me tenían que revisar el teléfono porque si no me despedían, donde tuve que callar muchas veces ante amenazas de muerte. Y creo que llegó un punto donde la rutina me empezó a matar, me empezó a hostigar, donde yo necesitaba cambiar de aires, porque estar ahí ya para mí era algo muy tóxico. A pesar de que me moría por crecer y por salir adelante, por ser el mejor. Pero a veces, por ser el mejor o por querer hacer las cosas bien, te toca vivirlo como en un mundo donde donde las personas son villanas. Tú jamás vas a poder ser el nada. Y entonces decidí continuar con ese camino hasta que llegó el 28 de abril. Y ese 28 de abril mi mundo se terminó, se apagó una luz, un escenario, y con mucho dolor renuncié a sueños, a ilusiones, a lo que yo quería, y me tocó despedir. Con los pies muy puestos sobre la tierra y la frente en alto, decidí avanzar y decidí que iba a dar por terminado ese ciclo. Pero no vale con eso. Para aquel entonces mi vida ya era un huracán y perdí muchas cosas, y lo peor de todas esas pérdidas fue perderme a mí mismo.
perder mi confianza, mi seguridad, mis esperanzas, despertar un día y después mirar a tu alrededor y darte cuenta de que todos tus sueños, tus metas, todo lo que tú tenías o creías seguro está hecho pedazos y está en el suelo de tu habitación. 11 de mayo es una fecha también muy importante para mí. El 11 de mayo yo quería tener un pilar muy importante sentimentalmente hablando. Y ese 11 de mayo se fue. Y me dijo que no le interesaba mi vida. Que era momento de partir y que era momento de avanzar, de cambiar de persona, como si el olvidar fuera tan fácil, o como si todo lo que tuviste no hubiera valido la pena. ¿Cómo pueden, como dice la canción, ¿no? Me sales debiendo tantísimo amor, después de haber dado tanto, ¿cómo te pueden decir que no te importa, que se van a ir y te dejan ahí, con el alma en pena, solo, devastado? Y pasaron las noches y recuerdo que yo tenía una libreta que ocupaba como agenda, y esa agenda, en ese momento de coraje, la arranqué las páginas que había ocupado, las pocas que había ocupado, y ahí comencé a escribir Lluvias de Septiembre. En esas páginas empecé a plasmar lo que era Lluvias de Septiembre. Para aquel entonces solamente iba a ser una novela con 4 títulos y ya, no quería más. De pasar en algún momento de ser una idea de una novela romántica y muy bonita, pasó a ser algo muy verídico, muy a mi estilo y muy doloroso, muy tormentoso, porque Lluvias de Septiembre comienza hablando del personaje que es Dante, y Dante vive una vida perfecta, muy bonita, muy llena de amores, muy llena de pasión, muy llena de esperanzas, de sueños, donde creemos que Dante es cruel, donde creemos que Dante es el malo, donde creemos que Dante es quien no sabe valorar a las personas, y poco a poco empieza a tornarse totalmente distinta. Empezamos con esas lluvias bonitas, esas lluvias que nos mojan y que también creemos que nos van a hacer florecer. Aquellas lluvias que empiezan a empapar todo y creemos que todo va a ser verde y bonito y las hojas van a renacer. Pero cuando eso se convierte poco a poco en una lluvia más intensa, y entonces los rayos empiezan a amenazar tu vida y todos los días se convierte en una tristeza hasta que se convierte en un huracán, nos damos cuenta que estamos viviendo algo muy negativo, que nos está haciendo daño. Y pues bueno, así es Lluvias de Septiembre, ¿no? Yo me acuerdo que cuando lo publiqué me dijeron, justamente estaba lloviendo mucho ese año, había muchos huracanes y estaba lloviendo todos los días. Y me dijeron, sí, las lluvias de septiembre son horribles. Y yo dije, sí, son horribles, pero también son muy padres. Y hay que aprender también a amar las lluvias para poder después amar el sol. Porque si tú no amas ese proceso doloroso primero, no lo aceptas, no puedes aceptar lo que viene después, no estás listo para recibir lo que viene después. Y Lluvias de Septiembre ha marcado mucho la vida de muchas personas. Cuando yo lo he compartido, me han mandado mensajes y me dicen, me ha gustado mucho Lluvias de Septiembre, me identifico con Dante, me identifico con tal persona. Uno de los personajes más emblemáticos de Lluvias de Septiembre pues es Juan Diego y Adriano. Son los dos personajes más importantes de la novela, y una villana por ahí, ¿no? Que es Karime, y que nos dan grandes sorpresas a lo largo de toda la saga, que van envolviendo poco a poco a Dante en una esfera, en una burbuja. Y lo dice en una ocasión Dante, que él ve por el ventanal del hotel donde se encuentra, y él dice que solamente, bueno, más bien dice que las lluvias le declaran la guerra al sol, sin darse cuenta que solamente de ellos dos puede surgir un arcoíris. Y de esa manera, pues bueno, yo lo escribí porque al final de cuentas Dante es el arcoíris. Dante no es el sol de junio
es una novela muy bonita que es el cierre de la saga, pero en sí Dantes es arcoíris. ¿Por qué? Porque representa prácticamente a la comunidad, porque representa la alegría, la felicidad y ese pacto entre ambas, entre el sol y la lluvia. Y pues bueno, cuando yo escribí este libro, escribía también a su vez 365 días sin ti, que es este libro negrito, muy oscuro, muy solo, como eran mis días después de que pasaran las fechas que les comenté. Y lo escribí al mismo tiempo, escribía Lluvias de Septiembre, escribía 365 días sin ti, de lunes a viernes, casi escribía Lluvias de Septiembre, y los fines de semana escribía este segundo libro. Y lo hacía así, porque los fines de semana me tocaba estar trabajando, me tocaba levantarme de mi cama, y perdí la noción del tiempo. Creo que perdí la noción del tiempo en aquellos momentos, y realmente lo único que recuerdo a lo mejor de esos entonces pues es lo que escribí ahí, porque no recuerdo otras cosas. Y me levantaba todos los días y yo tenía la esperanza de que esas tristezas que yo tenía, de que aquello que me afectaba desapareciera mágicamente de mi vida. Pero no era así, cada día me iba hundiendo más en mi tristeza, mi soledad. Me hacían falta mis amistades, los que dijeron que eran mis amistades y que no estaban en aquel momento. Me hacía falta compañía. Y creo que durante todos esos días tuve a las mejores compañeras de prisión, como yo les digo. Porque todos los días era sentarme frente a la soledad y frente a la muerte y preguntarles a las dos qué era lo que tenía que hacer en mi vida, qué era lo que yo debía mejorar. Muchas noches me arrodillé y pedí perdón si había hecho algo mal, si me había equivocado y si no había sido la persona correcta, si no había sido la persona pues, buena, ideal, a lo mejor para el mundo en el que yo me desenvolvía. Pedía perdón y me sentía arrepentido, justificando las malas acciones de las personas, soportando que ellos me hubieran hecho daño y que aún así yo se los hubiese perdonado y yo se los hubiese solapado, que yo dijera, pues sí, tal vez tenían razón, tal vez por eso lo hicieron, tal vez yo tuve la culpa, cuando es claro que yo nunca tuve la culpa de nada de lo que pasó. Yo nunca tuve la culpa de haber sufrido todo lo que ellos me hicieron, porque yo nunca lo provoqué. Pero más sin embargo, eso me amenazaba en aquellos momentos. Y me acuerdo muy bien de que para aquellos entonces yo hablaba yo con una asesora que tenía, y era una asesora particular que estaba pagando. Y le dije, quiero lanzar primero 365 días, porque es de zona cero. Yo creo que sin ese libro no existe la saga. Sin ese libro no hay continuidad, o sea, no hay un porqué de la saga. Y me dijo, no, lanza primero Lluvias de Septiembre, porque, pues bueno, siento que el libro, para empezar, es muy duro, es muy cruel y es muy doloroso desde que lo ves. Y le dije, ok, voy a empezar con Lluvias, me enfoqué en Lluvias, y 365 días sintieron el libro que me costaba muchísimo terminar de escribir. Yo recuerdo que cada vez que lo abría, me tenía que remontar al capítulo que estaba escribiendo. Yo sentía que cada vez que lo abría, que abría las páginas de aquella libreta, yo me remontaba a esos capítulos y sentía que tenía que volver a vivir lo mismo que yo estaba escribiendo para volver o para poder culminar ese capítulo. Era difícil, y era de esos días donde tan solo con escribir un capítulo yo sabía que eran 15, 20, una semana entera donde yo no podía dormir, donde despertaba en la madrugada, donde desesperado buscaba ayuda, buscaba respuestas, buscaba un abrazo, buscaba algo entre la oscuridad. Y lo único que hacía pues era sentarme en la cama, sentarme en el suelo y ponerme a escribir, y era lo único que podía hacer. Y si no lo podía hacer, lo único que hacía era abrazarme a mí mismo
ponerme a rezar y tratar de encontrar y de buscar algo de esperanza en mi vida, y no lo podía hacer. Um, Recuerdo muy bien algo, y eso lo había pensado, y nunca lo he dicho, nunca lo he dicho en ninguna de mis presentaciones ni en entrevistas. Para aquel entonces, yo había conocido a dos chicas que pues, ni nos conocíamos realmente. O sea, fue un día que nos topamos en un lugar super X, y nos hicimos amigos. Ese día descubrimos que los tres estábamos viviendo lo mismo, cada quien a su modo, cada quien a su manera. Y me acuerdo perfectamente que hicimos un grupo, y éramos los tres mosqueteros, le puso una de las chavas. Y todos los días, a las 5 de la mañana, sonaba mi teléfono, y era alguna de ellas. Y me decía, oye, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Yo o me acababa de dormir, o simplemente seguía despierto. Y le decía, pues estoy aquí en mi cama, ya sabes cómo somos nosotros, me siento mal, me siento triste, me siento angustiado. ¿Cómo estás tú? No, pues voy a mi trabajo, y me quedaba en la llamada con ella hasta que llegara a su trabajo. Y me decía, solamente por ti no me aventaba las vías hoy, porque eres un motor, ¿no? Y me ayudas, me escuchas. Y yo le decía, pues qué bueno que lo hago, ¿no? Porque yo me siento peor, o sea, yo me siento de la fregada, y créeme que quisiera hacer lo mismo, ¿no? Tal vez, pero me aguanto, me trago mi dolor y me quedo encerrado aquí en mi habitación, olvidando si comiste, si no comiste, si dormiste, ¿no? Simplemente me la pasaba ahí. Y por otro lado, la otra chica nos escribió en las noches muchas veces, ¿no? Y decía, ¿cómo estuvo su día? ¿Cómo está? Bien. Todos fingíamos estar bien. Y daba lo que le había pasado. Estaba embarazada esa chica en aquel entonces. Y me acuerdo perfectamente que nos decían, ¿saben qué? Hay días que se quiero morir, no quiero vivir. El papá de mi hijo me quiere, me tengo que levantar a trabajar todos los días. Y no quiero hacerlo, pero lo hago por mis hijos. Y entonces los tres nos las pasábamos así todos los días. Y todos los días eran las mismas llamadas, todos los días eran las mismas conversaciones. Hasta que creo que llegó un momento de mi vida donde también era necesario para los tres romper ese círculo. Me acuerdo perfectamente de una tarde donde me sentía fastidiado. Y le dije a una de esas chicas que me marcó y me dijo, tranquilo, que no sé qué. Digo, no, estoy harto, me siento desesperado, me siento angustiado, me siento fastidiado de todos los días vivir lo mismo, de todos los días estar repitiendo lo mismo, dolor, tristeza, que la gente apenas si me hable y yo me quiera soltar a llorar, o que pues no tenga ese valor, ¿no? Que ni siquiera me pueda ver al espejo, porque me siento mal conmigo mismo, porque ni siquiera yo me encuentro, me reconozco. Y nos molestamos, nos disgustamos. Y yo le dije a estas chicas, algún día las voy a incluir en unas páginas, si es que llego a publicar esos libros. Y si no, quiero que se queden ahí, en ese lugar. Quiero que ustedes se lleven, o algún día lean lo importante que fueron para mí esas personas en ese momento. De mucha oscuridad, de mucha tristeza, de mucha soledad. Y trato a veces de no llorar, o no quebrarme en ninguna presentación o una entrevista, pero hablar de esos tiempos y hablar de Dante es muy doloroso, porque Dante vivió muchas injusticias. Y cuando yo creé mi personaje, lo hice con mucho amor, con mucho cariño, y hasta a mí me dolía lo que le pasaba, ¿no? Sabiendo que era un reflejo mío. Y por eso es que de ahí viene todos somos Dante, porque todos en algún momento hemos vivido injusticias, todos hemos amado con el corazón. Dicen que
Quien ama desde la razón no ama, y quien ama desde el corazón entrega todo, porque te olvidas de ti y entonces amas con una intensidad, con una pasión, con una fuerza, con una entrega que solo tú conoces y que deja estragos, que deja huella, que deja marcas. Todos en algún momento, a lo mejor vieron algún abuso, alguna despedida de algún trabajo de manera injusta, alguna amenaza. Simplemente algún día a lo mejor perdieron algo que para ustedes era muy importante y dolió mucho. Y yo no minimizo el dolor de las personas porque a lo mejor a él le puede doler poquito, pero a mí me duele mucho y a lo mejor estamos viviendo lo mismo y no sabemos en qué magnitud eso puede afectarnos. Y creo que a veces hay un llamado a la empatía porque tú no sabes lo que viven las otras personas dentro de ti. Cada cabeza es un mundo y si supieran de verdad aquellos momentos, era difícil. Hoy me alegra poder cambiar un poco mis libros, mejorarlos, exponer ante ustedes parte de mi vida, pero también parte de lo que es este personaje. Que no es una historia de amor común, no es el chico que termina escribiendo felices por siempre, como lo dice el prólogo de Lluvias de Septiembre. Es una historia de amores inconclusos, de amores fallidos, de sueños perdidos, de cómo a veces, no es que esté lloviendo todos los días, porque en la vida de Dante no llueve todos los días, precisamente, pero sí es esa lluvia interna, son sus lágrimas, es su dolor que tiene por dentro y que poco a poco le va carcomiendo, porque no solamente hablamos de los villanos de la vida real, hablamos de los villanos que están aquí en nuestra mente, de aquellos monstruos, como lo dice el segundo libro, que me carcomen todos los días la mente, que me venda con espinas los ojos y que se me corta la lengua para que yo no pueda pedir ayuda, que me agarra de los pies, me ata las manos para que yo no pueda decir lo mal que me siento, porque a veces nos creemos casos aislados, decimos que no voy a contarlo porque ¿qué van a pensar de mí? Y si lo digo se van a burlar de mí, sin saber que al contar tu historia, al hablarla, al gritarla, al expresarla, al pintarla, al cantarla, estás conectando con otras personas. Y cuando trabajaba en una librería, una persona me lo dijo, si conectas con una persona con tu libro, ya ganaste, porque conectaste con una vida, con una persona. Y así fue. Y llegar al cierre de 365 días fue difícil, y qué bueno que ya llegaste. Me acuerdo cuando terminé de escribirlo y le puse los últimos detalles a este libro, me puse a llorar mucho. Me puse a llorar mucho, 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 mucho. No porque extrañara a esas personas y esos momentos, pero eso no quita que dejaran de doler. Eso no quita que te arrepintieras. Porque si bien es cierto, no son 365 días sin alguien, son 365 días sin ti, sin amarte, sin quererte, sin valorarte, sin respetarte, sin poner un límite de decir hasta aquí. Y te escribí esa noche, no te acuerdas. Y te dije, no puedo, no sé cuántas horas lloré, ni siquiera sé cuánto tiempo me desvelé, pero me costó mucho, muchísimo, y me dolió. Creo que de aquí, de estos libros en adelante, cambian muchas cosas. Y cambia muchísimo la actitud que yo pueda tener impuesta para presentarlos. Pero del segundo hacia acá, es algo muy difícil, es algo muy cruel, es algo que creo que he aceptado y que nunca va a dejar de estar ahí presente, nunca va a dejar de doler en ciertos momentos. Porque pues con el tiempo vuelves a llegar a tu habitación y llegas y la cama está tendida y tu cuarto está arreglado, o tal vez ese día saliste de casa y olvidaste tender la cama, pero ya no es lo mismo que en aquellos momentos donde levantarte de tu cama
O sea, poner los pies en el suelo es como si estuvieras pisando espinas, como si estuvieras pisando clavos, es decir, no puedo levantarme. Y las personas te van a decir, sí, sí puedes, es bien fácil, o sea, si yo pude, no es fácil, no es de la noche a la mañana, se necesita mucho apoyo, pero sobre todo reconocer que te hace falta salir de ahí, porque en algún momento yo me desperté y dije, ya no quiero estar parado. Yo no quiero. Y todavía cuando publiqué mi primer libro, me dolían muchas cosas. Y les hice la pregunta al inicio, porque yo me acuerdo cuando yo llegué el primer día, me entregaron mis libros en Chabacano. Y fui con mi mamá. Me regresé a mi casa y agarré un libro. Y me vi frente al espejo. Muchos dicen que sanan a su niño, pero yo siento que tuve un niño muy feliz. No es que yo quiera compararlo con nadie, pero simplemente yo sentía que no se lo debía a ese niño, sino que se lo debía a un joven con muchos sueños, con muchas esperanzas, con muchas ilusiones, un joven que prefería no comer para poder pagar sus estudios. Un joven que simplemente quiere hacer las cosas bien y que las personas se creen dueños de los espacios y que las personas se creen dueños de tu vida y que se creen dueños de lo que ni siquiera nunca les va a pertenecer. Isabel, me sentí muy feliz porque dijo, a pesar de que como salió Lluvia de Septiembre un inicio, me sentí feliz, me sentí orgulloso de tenerlo conmigo, de decir, ok, sí lo logré, sí se puede y voy a mejorar por mí, por los que me lean y porque tengo que ser una mejor persona y de ahí levantarme y poco a poco ir reescribiendo mi historia desde otro punto. Y así fue, empecé a escribir cosas que nadie sabía, porque a veces ocultamos nuestra realidad, incluso a nuestra propia familia, ocultamos nuestra realidad, nuestras amistades, ocultamos nuestra realidad al mundo entero y lo guardamos todo dentro de nosotros. Entonces yo dije, voy a escribir mi historia de una manera que pueda conectar con los demás, de una manera que sea única y de una manera en que algún día todos podamos decir, todos somos amigos, donde algún día yo me sienta feliz de ver a un Dante interpretar cada una de esas páginas, cada una de esas canciones, porque realmente todos los libros, yo creo que todos los libros tienen muchas canciones que en su momento fueron mi himno, la canción de cada día, de las canciones que en algún momento duelen, apenas si la escuchas y quisieras gritarla, quisieras cantarla, quisieras, no sé, la repites una y otra vez todo el día y te das cuenta que has sanado un poco porque después de cierto tiempo escuchas la canción y ya no son igual. Sí, tiene un sentimiento, pero no es lo mismo. Como les decía, llegas a tu casa y ves a tu alrededor y dices, ok, mañana tengo cosas que hacer, a lo mejor no fue un buen día, pero estoy vivo, estoy aquí. Y las personas que tanto daño me hicieron, algunos, pues bueno, no sé dónde estén, y espero no volver a saber de ellos. Y algunos siguen ahí mismo donde yo los dejé, donde pudieron llegar gracias a mí, donde yo les serví como un escalón nada más para poder llegar ahí, pero ellos siguen ahí y dudo mucho que pasen ahí, porque cuando eres una persona que hace daño, que no eres honesto ni contigo mismo, no creo que puedas recibir, no puedes recibir bendiciones. Y ¿qué más les puedo decir de esta saga preciosa? No sé cuánto tiempo tengo, me das hora por ahí. Ay, ¿qué hicieron? Que ya, entonces salió. Pues bueno, el primer libro es Lluvias de Septiembre, el segundo es 365 días sin ti, el tercero es Lluvias de Mayo, que es una versión de uno de los personajes de la saga, que es Adriano, el gran amor de Dante. Y bueno, explican la vida de Adriano desde su adolescencia,
su juventud y cómo fue ese momento en que coincide con Dante, qué es lo que pasó después de que se aleja de Dante y pues termina la historia de él, le decimos adiós ya a ese personaje que muchos amaron en Lluvia de Septiembre y en el segundo lugar a terminar odiando. Y El Sol de Junio, El Sol de Junio es una historia que en cierto punto quise sacar de la saga porque es una historia totalmente romántica. Ahora Dante se enfrenta pues a nuevas experiencias, vuelve el amor a su vida, pero ahora después de todo lo que viviste, después del huracán que viviste, ¿cómo enfrentas ahora una relación? Cuando ya pasaron los años también, o sea, ya hizo estragos en ti, ya no eres el mismo joven, tienes nuevos miedos, tienes nuevas inseguridades, no sabes si esa persona pues, va a volver a fallar. Y ahora vemos a un Dante que pues, vive otras cosas, hace más énfasis a su familia, más énfasis a la pareja, más énfasis al amor, al cómo... Hay un capítulo muy bonito que ya escribí, que realmente casi ya están terminados los 4 libros. Hay un capítulo que se llama Eclipse, donde Dante tiene que regresar a su pasado, ahora frente a una libreta, una navaja que simboliza la pluma y una veladora. Y entonces él tiene que regresar a su pasado para escribir un fin de esa historia y decirle adiós. Y es bonito, ese es de los capítulos más bonitos de El Sol de Junio. Ya no les voy a decir más, pero es uno de los capítulos más preciosos del Sol de Junio, el poder ahora remontar todo esto al último, pero ya de otra manera. De 365 días sin ti, los capítulos que más pueden pegar, yo creo que es Ya no puedo más. Es un capítulo que he mencionado mucho. Ciclones de sangre. Ciclones de sangre es un capítulo muy doloroso de mi vida también personal. Cuando estaba yo viviendo el proceso de que me estaban despidiendo, conmigo trabajaba una muchacha que estaba embarazada. Y trabajaba mi madre conmigo. Y por una señora que simplemente por el hecho de existir, por el hecho de decir yo quiero estar ahí en tu lugar, nos mandó a golpear. Y me acuerdo que a esta muchacha la tuvimos que sacar muy mal del lugar. Y todos nos cerraron las puertas en todos los lugares, las fiscalías nos dijeron que no podíamos hacer nada porque yo no tenía el poder ni el dinero suficiente para poder enfrentarnos. Y nos tragamos la injusticia, y nos tragamos el dolor. Y me acuerdo que otra amiga que tenía en aquel entonces me decía, ya no abras tu oficina, ya que acudes a tu oficina si ya está todo, ya acabó todo, o ya está acabando todo. Le decía, sí, pero yo le respondía y ni siquiera estaba consciente de lo que le respondía, simplemente ya en esos últimos días creo que actuaba por inercia, me jalaba de un lado a otro, la acompañaba a muchos lugares, pero yo me sentía totalmente bloqueado, o sea, yo sentía que no sabía ni qué decirle, sentía que me había defraudado a muchas personas y que casi por mi culpa pasaban desgracias, ¿no? Pero afortunadamente, pues bueno, solo quedó en el mal rato. Y remontándonos a la línea del tiempo de esta saga, cuando comienza la saga, cuando comienza Lluvias de Septiembre, Dante tiene 23 años y la historia de Lluvias de Septiembre se desarrolla solamente en 4 meses. Toda la historia, todo lo que Dante nos cuenta son 4 meses solamente. 365 días sin ti, a pesar de que es un libro más delgadito, es una historia de años. O sea, cuando nos referimos a 365 días sin ti es porque Dante despierta recordando todos los días, a pesar de que ya pasaron años, todos los días regresa a lo que vivió durante uno solo. O sea, todos los días son sus recuerdos y no sale de ahí. O sea, él piensa que solamente ha pasado un año, y de hecho creo que en una página lo dice, parece que solo han pasado 365 días sin ti, pero en realidad ya pasaron años. Y cuando la saga termina, Dante ya es un hombre de 40 años aproximadamente. Entonces sí, lleva años de saga. O sea, tiene mucho avance, mucho desarrollo del personaje.
Y hay personajes que, bueno, ya no van a volver a aparecer en toda la saga, personajes de Lluvia de Septiembre que ya no volverán a aparecer en toda la saga, pero que los creé precisamente para que cada uno tuviera un reflejo, una conexión con cada quien, para bien o para mal, y que quien lo haya leído, espero que lo haya disfrutado. Estas yo creo, y tentativamente son de las últimas presentaciones que tengo en el año, si no es que es la última, pero bueno, tengo otros proyectos en puerta y espero ya el siguiente año darle el cierre a la saga de manera física, porque en formato digital yo creo que al final del año ya estará disponible la saga. Por ahora creo que solamente queda un ejemplar de Lluvia de Septiembre por quien quiera adquirirlo. Del segundo, pues si quedan más, igual lo pueden ir conmigo personalmente. Y ¿qué más les puedo decir? Espero que les haya gustado la presentación, que se hayan enamorado de Dante. Como lo digo en un principio, que se enamoren de las lluvias, y en el segundo digo que le enciendan fuego a las lluvias. Y ustedes van a decir, no es cierto, no se puede prenderle fuego a las lluvias. Sí, sí, no tienes tanto coraje. El fuego simboliza el rencor, el coraje y esa fuerza tan grande que tienes para decir, ya no puedo con esto, ya no lo quiero vivir. Tengo que quemar mis propios recuerdos, tengo que quemar esa tristeza que vive en mí, porque a veces creo que pensamos que estar triste es algo normal y no es cierto. No normalicemos que estar triste es algo normal, es algo muy pues bueno, gracias por estar a todos presentes aquí. De verdad, me siento muy feliz, me llevo esta presentación en el corazón, por los que están presentes, pero también porque bueno, de todas las presentaciones que he tenido, esta es una muy especial y fue en una librería, creo que es la segunda librería que me presento, y creo que de empezar un poco mal, empezar desde cero, he visto un avance en mis libros, en mí, porque a veces como autor independiente es muy difícil tu vida. Realmente este camino es muy difícil como autor independiente. Algunos tienen editoriales independientes aún y bueno, creo que ellos tienen un poquito de apoyo ahí por parte de sus editoriales, pero bueno, yo que no tengo la editorial, ni tendré, yo creo, toda la saga pienso que sea independiente, a pesar de que yo pues, me encargo de todo prácticamente de mis libros, desde los diseños, las portadas, me encargo absolutamente de todo. Tomé las riendas hace poco porque dije, bueno, ya no me voy a equivocar en caer en malas manos y me voy a aventar yo solo este proyecto, este reto, porque digo, muchos avientan un libro y es difícil, pero aventarte 4 de un jalón es más difícil. Entonces, estar pensando en tu saga todos los días, como un loco, al principio haber dibujado todos mis personajes y ponerle fechas de cumpleaños y sus hobbies y su música y su carácter y cómo iban a relacionarse entre sí y qué iba a ser positivo y negativo de cada personaje. Yo me acuerdo que ahí los tenía pegados en mi habitación, así como, Adriano va a ser así, es un hombre así, es guapo, es feo, Juan Diego va a ser así, es gordito, es delgadito, es llenito, no sé. Dante, pues es a lo mejor de cabello rizado, de cabello lacio, entonces es bonito haber creado mis personajes y creo que es más bonito que ahora los hagan suyos. Y gracias. ¿Tienen alguna duda, una pregunta? No sé, algo se me pasó a decirles. Bueno, mis redes sociales son Gotitas de Escritura, son lo que mencionan todas las ocasiones, porque nadie me sigue, ¿verdad? Pero ahí me encuentran. Ahí me encuentran en Instagram, en Facebook. Sí, en Facebook ya creé la página, TikTok. Y bueno, yo espero ya irme más a redes, porque no sé, no me adaptaba tanto a las redes, pero bueno, ya lo voy a hacer. Gracias. Qué bueno. Antes que nada, muchísimas felicidades porque creo que primero se requiere mucha fuerza para vivir y sobrevivir las cosas que nos cuentas.
pero además se requiere muchísimo valor para imprimirlas, ¿no? Y creo que no hay nada más bello que sacar algo hermoso de lo horrible, ¿no? De hacer arte del dolor. Eso, como dices, no solo es porque puedes por fin sanar las heridas que tienes, sino además es permitirle a mucha gente encontrar y reconocer espacios que quizá han vivido y que no quieren reconocer. Entonces es abrir una puerta que mucha gente tiene cerrada y que necesita abrir para poder sanar. Eso es muy, muy lindo, pero bueno, pese a todo este dolor me alegra escuchar que una de las obras que vienen, Sol de Junio, sea más optimista. Justo desde ahí te quería preguntar, además de la saga, ¿has pensado en escribir algo más? ¿Tienes algún otro proyecto? ¿Tienes algo pensado a futuro? Gracias. Pues sí, realmente hay 2 o 3, no sé, son 2 novelas que pienso sacar, ya muy distintas a todo esto. Como les comenté, cuando tenía 18 años escribí una novela y va más enfocada al misterio, no deja de ser real, porque a final de cuentas es otro personaje, es un hombre pero un carácter muy, muy distinto a Dante, y que va a gustarles también mucho. Aparte, durante ese tiempo me dediqué a entrevistar, como les dije, y cuestionarles muchas cosas a personas dentro de la comunidad y a ciertas mujeres, para poder crear esa saga y desde su dolor, desde su realidad, poderle darle vida a ese personaje. Entonces yo creo que es un solo libro, pero más grande y ya lejos de la saga, ¿no? Y hay otro que sí pretendo hacer, ya más alejado todavía de lo que escribo, pero yo creo que esos 2, si bien me va esos 2, y si no, pues yo creo que lo he dicho muchas veces. Me desperté una vez diciendo, solamente quiero terminar mi saga. No sabes tampoco cuánto vas a vivir, o sea, la vida no está contada. Y yo siempre he estado en conexión con la muerte y decir, si oyes, ¿no? Pero me voy servido con mi saga. Yo dije, con que mis 4 libros estén ahí y puedan ser leídos por diferentes personas, que en algún momento hasta lo encuentres en un remate, ¿no? De decir, ay, mira este quién es. Pues fui yo y fue Dante, ¿no? Gracias a todos. Yo, así es, No vaya. No te vas a escapar de las preguntas. Pues primero agradecer tu amistad, tu apoyo y felicitarte una vez más. Cuando leí el libro por primera vez, me dejó como cierta molestia, ¿no? Porque sí fue injusticia la que vivió Dante y lo que narras ahí, pero ya al leer la segunda vez me encuentro con una historia honesta, ¿no? Totalmente honesta, y que abre las puertas a querer expresar pues a los que integramos esta comunidad, ¿no? Pero también me parece que puede abrir puertas para quienes no pertenecen a la comunidad, porque a veces siento que también estamos como que muy en un mundo, en una burbuja, ¿no? Y tu libro me deja esa parte de honestidad en tus sentimientos, en tus personajes, y pues así es la vida, honesta, ¿no? Entonces te felicito y pues gracias por escribir. Yo creo que pues viste uno de los primeros que me compraron un libro en aquel sí, entonces, sí. ahí muy cerquita de mi casa, y bueno, he tenido la fortuna de coincidir con personas como tú, con escritores como tú, que bueno, de verdad si vieron todo esto ha sido difícil, un camino difícil, pero tengo la fortuna como tú, como Maribel, que pues no está aquí presente, de que siempre estamos ahí coincidiendo y tratando de hacer más, y nos llenamos de ideas, y nos llenamos y si hacemos ahora esto, y si creamos esto, y pues, trata de avanzar, de apoyarnos, claro, yo siempre trato de apoyar, y es muy chistoso porque mis libros, yo creo que la mayoría de Lluvias de Septiembre ni siquiera me los compraron personas de la comunidad en su momento. O sea, creo que todos los que me los compraron eran personas heterosexuales, y entonces de repente pues sí me daba pena
Ellos lo compran así como con el sentimiento de ahí voy a encontrar a la chica y el chico, nada, de repente como genio, ¿no? O sea, Dios santo. O sea, es como raro. Pero también es lo que pasa, o sea, es la vida, lo que pasa en el amor y desamor. Sí. A todos nos pasa, entonces. Sí, es como. Es muy difícil. Yo decía, ay, qué horror, ya no le quiero preguntar nada a esa persona, ya ni le voy a vender el segundo libro. Yo, pero hay quienes me han dicho, sí, es una historia muy, muy ardiente, muy pasional. Pero sí me da mucha pena. Y no sé, fue raro. Yo dije, bueno, al final de cuentas, el personaje de Juan Diego es un hombre, no sé, a lo mejor podría decirlo como bisexual. Y pues tiene muchas experiencias. Si quiere leer algo también por ahí, una experiencia, ahí la tiene el Juan Diego. Entonces, pero tiene de todo. La verdad, la saga tiene de todo. Tiene tristeza, tiene alegrías. Y aparte, como les dije, el segundo libro nos quitamos ¿cómo podría decirlo? De una identidad. Porque son cosas que le pueden pasar a cualquiera, sea tu preferencia, sea tu género, sea tu... O sea, son cosas que te pueden pasar. Son cosas que puedes vivir. Y no por eso, no porque la viva una mujer o no porque la viva un hombre están mal. Al contrario. Creo que son situaciones que duelen, que lastiman y que le pueden pegar a muchas personas. Si me fuera a los casos que igual me basé para escribir un capítulo, o sea, jovencitos de 14, 15 años que estaban en un hospital porque se habían querido suicidar 3 ocasiones, porque su familia no los aceptaba, y son capítulos dedicados a ellos, ¿no? Habla de la aceptación en cuanto a lo que seas, no seas, quién lo vive de una manera, ¿no? Quien es aceptado en su casa a lo mejor sin ningún problema. Y hay quienes dicen, pues no, a mí sí me costó, me corrieron, me tocó vivirla, a lo mejor hasta caí en alguna adicción o algo, ¿no? Y es feo, o sea, ¿saben? La historia es cruda, es real y está hecha para todos. Yo no más rápido. ¿Tú crees que, bueno, yo pienso que todo el arte viene del dolor, siempre. Y ahora en tu presentación tú hablabas mucho de eso. ¿Tú crees que al haber escrito estos libros, así como los escribiste, ese dolor, o sea, haber sacado ese dolor a través de la escritura te regresó o te llevó, fue como un camino de redención, de catarsis, para volver a encontrar la sonrisa que perdemos a veces? Bueno, a mi punto de vista, y es lo que yo me he dicho solas, y me lo he dicho muchas noches, es no. O sea, yo sé que después de todo lo que viví nunca voy a volver a hacer el mismo. Sí, saqué muchas partes, a lo mejor acomodé ese dolor ahí, lo dejé guardado en esas páginas, pero no quiere decir que nunca vaya a ser feliz, ¿verdad? Pero no de la misma manera. Dice una canción que solo una vez te da el corazón y lo demás es ilusión, ¿no? Hablando de amor. Porque lo demás, digo, ahí va a estar. Pero siempre va a ser como una cicatriz enorme que en algún momento cuando alguien te la ve, pues vas a decir, lo viví, ¿no? Está con penitencia, lo viví. No, la sonrisa como tal. No, porque aparte creo que hay días en los que estás pasando cosas muy feas, hace poco lo estaba viviendo, entonces estás viviendo situaciones muy difíciles y de repente hago pequeñas notas que subo a mi Instagram, ¿no? Y digo, otra vez es ese pinche video, otra vez ahí, a lo mejor no por amor, no por eso, pero así decir, otra vez, volver a sentir esto, esta impotencia, este coraje, no sé, aquí. Quisiera algún día que se me borrara la mente y no recordar nada, pero las personas que están alrededor, aunque yo las olvide, ellos sí me van a seguir recordando, van a decir, oye, eso, yo lo vi, él me dijo eso, no recuerdo. Sí, respondí. Sí, siguiente. ¿No? ¿Nada más? ¿Seguro? Ya
ya acuérdense que ya estas son las últimas, entonces ya no van a volver a ver a su Entonces ya, ¿sí? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias.